Empezamos. 2.000 municiones fueron encontradas este lunes en un avión que llegó desde Miami. Presuntamente iban a ser llevadas a Guayaquil. Vamos por más detalles al aeropuerto de la capital. Ahí está Natalie Jiménez para contarnos algo más de detalles. Hola, Nati. Buenas noches, compañeros, amigos televidentes. Así es, nosotros nos encontramos en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Hace pocas horas arribó un avión desde Miami que traía 2.000 municiones calibre 22. Estas venían en fundas blancas y estaban camufladas en edredones. Supuestamente estas iban a ser trasladadas hasta la penitenciaría del litoral en Guayaquil. Aquí en las afueras de la aduana no hemos podido ingresar, sin embargo vemos que hay carros de la policía y las autoridades han dicho que en las próximas horas darán una rueda de prensa en Tumbaco. Nosotros estaremos pendientes y les llevaremos más detalles en las siguientes emisiones. Por el momento, esta es la información que tenemos. Volvemos con ustedes en estudio. Muy buenas noches. Gracias, Natalie, desde el aeropuerto de Quito. Preocupante noticia. El COE Nacional se prepara para autorizar la reapertura de la frontera con Colombia el 1 de diciembre tras el anuncio del presidente Lasso. Según Juan Zapata, presidente del COE Nacional, la decisión política coincide con la conveniencia técnica. Con este apretón de manos, los presidentes de Ecuador y Colombia, en el marco del gabinete binacional que se cumplió este domingo en el Palacio de Carondelet, acordaron la reapertura de la frontera común el próximo 1 de diciembre. Fue un acuerdo político tras 1 año y 8 meses de cierre a raíz de la pandemia. Se hará la reapertura ordenada, estructurada, para seguir manteniendo entre los dos países todos los controles epidemiológicos. El presidente Lasso aludió a los problemas de inseguridad que se generaron por los pasos ilegales de ciudadanos de Ecuador y de Colombia, que pese al cierre oficial de la frontera, continuaron atravesando al vecino país. Ninguna familia ecuatoriana o colombiana tendrá que pagar la extorsión de ninguna banda de delincuentes que les cobran por el paso. El presidente del COE Nacional sostiene que será la última resolución que se revierta tras 8 meses de pandemia, pues la mayoría de sectores han vuelto casi a la normalidad, observando medidas de bioseguridad. Yo estoy totalmente de acuerdo que esta será una decisión de las más adecuadas en el momento y sobre todo porque no pasa a ser también una decisión técnica, porque los parámetros epidemiológicos, las mediciones epidemiológicas así nos están determinando. Durante esta semana se realizarán todos los análisis técnicos y hasta el próximo lunes se adoptará la decisión en concordancia con el anuncio presidencial, dice Zapata. Esa información la tenemos y siempre la estamos examinando, monitoreando, analizando y de acuerdo a eso se van tomando las decisiones. Visto el tema desde el punto de vista económico, la medida no satisface al sector comercial. La califican de apresurada y buscan estrategias para combatir la diferencia cambiaria que tiene Colombia frente al Ecuador. Vamos a reunirnos ahora justamente con autoridades y otros gremios e instituciones sociales de acá de la ciudad de Tulcán para establecer una estrategia. La apertura del puente internacional de Rumichaca la teníamos prevista para después de enero. A renglón seguido se analizarán los indicadores de la frontera sur y lo más probable es que se reabra también la frontera con el Perú en los próximos días, dice el presidente del COE Nacional. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Dentro del juicio político al superintendente de compañía se desprende el caso Ispol. El exministro del Interior, José Serrano, rechazó las acusaciones en su contra, pero no pudo contestar sobre el pago de un cheque de Cherres a una exfuncionaria del Ministerio del Interior cuando estaba a su cargo. De forma telemática se presentó ante la Comisión de Fiscalización el exministro del Interior José Serrano. Desde Estados Unidos entregó información sobre el caso Ispol dentro del juicio político al superintendente de compañías. Rechazó las acusaciones que hay en su contra dentro de este caso, pues asegura que solo estuvo 25 días frente a la dirección del Ispol. ¿Por qué ahora en esta coyuntura presentar estos documentos? ¿Por qué no lo hizo antes? Personas han accedido a entregarme la información. Según Serrano, conoció a Jorge Cherres durante lo ocurrido en el terremoto del 2016. Pero Villavicencio mostró este cheque de $230,000 entregado por parte de Cherres a María Christensen en 2018. ¿Conoce usted este documento entregado por la justicia de Estados Unidos?
Sí, por supuesto que lo conozco, señor presidente. ¿Puede explicarle a la Asamblea Nacional de qué se trata? Este es un cheque, un pago entregado justamente a la señora María Paula Christiansen. Claramente se señala en esa parte de abajo la razón por la que se pagó. Habrá que requerir los contratos y todo eso. ¿Cuál es su relación con María Christensen? En primer lugar, vuelvo a insistir, señor presidente, con relación a lo que había mencionado el señor asambleísta Cuero. Si uno no tiene la información, si uno no tiene los documentos, pues uno no puede actuar sobre elucubraciones. El exministro no ha podido desmentir a María Christensen, quien fue una alta funcionaria del Ministerio del Interior en la administración de José Serrano, con Jorge Cherres. Entonces no se trataba solamente de una reunión con motivo de un apoyo del señor Cherres para los damnificados del terremoto. Aquí hay una relación mucho más profunda, y ya no en Ecuador, sino en Estados Unidos, donde está residiendo la señora Christensen. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. A propósito, el inversionista fantasma del Instituto de Seguridad Social de la Policía, Jorge Cherres, investigado en Estados Unidos por lavado de dinero, es ahora considerado prófugo tras no presentarse a la reformulación de cargos en el Tribunal de la Florida. A Jorge Cherres se lo investiga en Estados Unidos por conspiración para lavar dinero, y en el mismo proceso se involucra el exdirector de riesgos del Seguro Social de la Policía, ISPOL, John Luzuriaga. Sí, el caso tiene relación directa con las cuestionadas inversiones del ISPOL en nuestro país, cerca de $700 millones, cuyo retorno a las arcas del ISPOL parece hasta ahora imposible. El inversionista enfrenta una orden de arresto en Estados Unidos. Debía comparecer a un tribunal de la Florida, pero al no hacerlo, la jueza Caitlin Williams ha confirmado que Cherres tiene el estatus de prófugo. Eso es nada más un estatus administrativo. Cuando una persona no comparece a la formulación, o en este caso al indictment, pues el trámite o el estatus que se te cambia es esencialmente eso. Las hasta ahora fallidas inversiones del ISPOL con Jorge Cherres no logran retorno. En números redondos, se trata de $327 millones en operaciones swap, 200 millones en operaciones de reporto y $150 millones por compra de bonos puros. Parte del rendimiento de estas operaciones debían pagarse periódicamente al ISPOL, pero hubo ya incumplimientos. En las operaciones swap, todos los años, nada más de intereses se daba $20 millones. Y un momento dejó de pagarlo. Eso se ha dejado de pagar, pero no por la falta de voluntad de él. Y como en varias ocasiones anteriores, todas incumplidas, el también llamado Mago Cherres lanza a través de su abogado una nueva promesa para el retorno del dinero a las arcas del ISPOL. En los próximos días se hará público. Estamos ofreciendo una alternativa precisamente para eso. ¿Qué será cuál? En su momento lo diremos. ¿Terminará en qué? Siempre ha terminado en la protección de los fondos de los señores policías. Se sabe que Jorge Cherres vive en Ciudad de México. La justicia estadounidense lo busca y Ecuador también lo requiere. No obstante, la urgencia es mayor para el ISPOL, que necesita el dinero de sus afiliados de vuelta. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Hace pocos minutos en el Palacio de Carondelet se firmó la declaración Maya, instrumento que busca generar la inclusión financiera en América Latina y el Caribe. Vamos hasta ahí. Belén Merizalde nos va a contar detalles. Hola Belén, buenas noches. Hola, ¿qué tal en estudios, amigos televidentes? Muy buenas noches. Efectivamente, aquí en el Palacio de Gobierno, hace pocos minutos, el presidente de la República fue testigo de honor de la firma de la declaración Maya entre la Superintendencia de Bancos y la Alianza para la Inclusión Financiera. El primer mandatario señaló que el trabajo de su gobierno será que cada vez más ecuatorianos formen parte del sistema financiero formal. Sin embargo, señaló que aún falta mucho por hacer, pues las cifras así lo demuestran. Escuchemos lo que dijo. La última medición del Global Findex del Banco Mundial indica que en el Ecuador el 50.9% de la población tiene acceso a una cuenta en una institución financiera y que el 28.4% tiene acceso a una tarjeta de débito, mientras que el promedio en América Latina y el Caribe es del 41,5%. El Global Findex también reporta que más de 1.000 millones de mujeres en el mundo están excluidas de los servicios financieros formales,
es una cifra que alarma y que no podemos ignorarla. Según el presidente, este tipo de instrumentos hacen que el Ecuador se comprometa para crear un sistema financiero apto para que las personas más pobres puedan acceder a él y a través de esto acceder a créditos que les permitan emprender. También señaló su preocupación por la situación de las mujeres y es que en el Ecuador todavía existe una brecha del 2% entre hombres y mujeres respecto de poseer una cuenta de ahorros. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora. Regresamos con ustedes de estudios que tienen más noticias. Que tengan una buena noche. Buenas noches, María Belén. Gracias por tu información. Y mientras el gobierno espera la aprobación de la ley urgente de reforma tributaria en la Asamblea Nacional esta semana, resalta que el crecimiento estimado del país será mayor a 3 puntos del PIB. La proyección económica del gobierno para el próximo año es más optimista y ambiciosa, según explicó el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva. Para este año está previsto oficialmente un crecimiento del 3% del PIB en términos reales de la economía nacional. Estamos revisando con el Banco Central los números y podría ser posible que haya una revisión al alza del ritmo de crecimiento de la economía ecuatoriana. Esto lo dijo recordando además que los supuestos macroeconómicos con los que elaboró la proforma presupuestaria son conservadores y moderados. Y en supuestos basados en las leyes y los convenios vigentes. Y al mismo tiempo la proforma también prevé una proyección fiscal un poquito más optimista, digamos así, más ambiciosa. Según el director de Cordes, José Hidalgo, siempre hay cuestionamientos a este tipo de documentos, pero señala que es una proforma que no genera incertidumbre. En la Asamblea muchas veces exige al gobierno que incremente el gasto en algunos sectores, en universidades, en GATS y en la seguridad social y demás, pero esa misma Asamblea luego no asume también el peso de generar ingresos adicionales para el presupuesto del Estado. También el ministro reiteró que seguirá colaborando con el legislativo que esta semana tratará en segundo debate la ley económica urgente. El gobierno nacional es extremadamente respetuoso de la división de poderes, de la importancia de un equilibrio democrático y de un debate democrático y por lo tanto seguiremos apoyando en esta semana el debate de manera técnica desde el Ministerio de Economía. Pero para que el crecimiento sea sostenible en el largo plazo, aún es necesario que el país consiga modificar algunas, o corregir más bien dicho, algunos temas que siguen pendientes. El primero es lo fiscal, cuya corrección depende no solo de una generación adicional de ingresos, sino sobre todo también de un orden más estricto en el gasto público. Y recordó que están en constantes conversaciones y diálogo con los organismos multilaterales, específicamente con el Fondo Monetario Internacional. Se espera pronto otra revisión de los términos del acuerdo. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Seguimos, amigos. Han pasado más de 24 horas desde la liberación de las 2 jóvenes secuestradas en Manta durante 4 días. Sin embargo, hasta el momento no hay personas detenidas ni se conoce quiénes serían los responsables oficialmente. Vamos por más información a Manta con Luis Alfredo Zúñiga para que nos dé detalles. Hola, Luis. Así es, ¿cómo están? Muy buenas noches, efectivamente. La noche de este domingo, tras 4 días, finalmente fueron halladas con vida ambas jóvenes que fueron secuestradas el pasado 17 de noviembre aquí en Manta. Específicamente fueron halladas en la zona del Aromo. ¿Cuál es la información que se conoce hasta el momento de este caso, que continúa en investigación y qué detalles faltan aún por conocer? Se lo presentamos en el siguiente reportaje. Finalmente, tras 4 días, las 2 jóvenes que fueron secuestradas el pasado 17 de noviembre en Manta fueron halladas con vida. El momento de uno ser atracadas y lo que se imagina es la muerte, lo primero que ve es la muerte. Estábamos con una esperanza de que íbamos a ser liberadas porque escuchábamos ahí como que ya nos iban a soltar. Las chicas de 19 y 21 años fueron liberadas en el Aromo la noche de este domingo. Ya a salvo, un fuerte contingente policial las trasladó hasta el Centro de Salud Santa Marta para una valoración médica. Y luego fueron llevadas con sus familiares en el sector de La Pradera, donde se celebró una misa por su regreso. Las chicas han sido entregadas con buena salud y sin ningún daño. Como ya se conocía a una de las víctimas, se trata de Michelle M., hija de alias Fito, quien ya en casa incluso se dio tiempo de recibir a medios de comunicación. Estábamos así en una montaña con maraña, hicimos supervivencia, digo yo. ¿Qué comías? Papita, dorito, cola. Michelle se mostraba calmada. Incluso hubo espacio para una sonrisa. Aseguró que no pudo identificar a sus captores, pues mantuvieron su rostro cubierto todo el tiempo. Pero ella y su amiga no.
Ya libre, se comunicó con su padre. Finalmente señaló que minutos antes de la liberación, sus captores ya las habían soltado. Sí, ya estábamos solos, quedamos solos. Unos 40 minutos, una hora. Nunca abusaron de nosotras, nunca nos pegaron, siempre estuvieron ahí pendientes y todo bien, nos trataron bien. De ahí que surgen varias interrogantes, empezando por quiénes serían los responsables. Hasta el momento no hay detenidos. Las autoridades no dan hasta el momento mayores detalles de cómo se dio con su paradero, hasta qué punto intervino realmente la policía para encontrarlas, o por qué los captores simplemente decidieron soltarlas. Eso tiene que informar detalladamente la unidad, en este caso que es la UNACE, que yo no puedo referirme porque es de carácter reservado y todavía continúan las investigaciones. La Secretaría de Comunicación, mediante un comunicado, informó que el hecho ya se investigaba, pero tampoco hablan de rescate, sino de que se supo dónde serían liberadas. Se acudió y se las recogió. Esa es la información que se conoce hasta ahora de la noche aquí en Manta, provincia de Manabí. Nosotros vamos a estar atentos de nuevos pronunciamientos o nueva información que surja de este caso que continúa en investigación. Ustedes siguen con más en Estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis Alfredo. Gracias por la información. Y la policía decomisó ayer domingo 1 tonelada de cocaína que era transportada en lancha en el sector de El Murciélago, en Manta. Durante la última semana se incautaron cerca de 10 toneladas de droga en varios puntos del país. Así, bajo el piso de esta lancha rápida, la policía encontró más de 900 kilos de cocaína este fin de semana. La incautación se dio a 30 millas náuticas de la costa de Manta, en el sector del Murciélago. Antes de abandonar la nave, la tripulación lanzó al mar 22 pomas de combustible y varios bloques de droga. No hubo detenidos. Horas antes, pero en Guayaquil, la policía encontró más de 4 toneladas de cocaína almacenadas en una bodega en Mapasingue Oeste. La droga era almacenada aquí, pero venía en este camión con fondo falso cubierta con excremento animal. Utilizando para dicho propósito vehículos de transporte pesado con modificaciones en sus estructuras originales. Un día antes, el viernes, se incautaron más de 550 kilos también de cocaína en 2 operativos policiales, uno en Pascuales y el otro en uno de los puertos en el sur de Guayaquil. Justamente en el puerto el pasado martes se hallaron 3 toneladas de cocaína escondidas en cajas de banano listas para zarpar a Europa. Pero el decomiso hasta ahora sin precedentes fue el del pasado 13 de agosto, cuando en esta supuesta fábrica embotelladora de agua, que ya había sido clausurada antes y está ubicada en Los Vergeles, la policía encontró casi 9 toneladas de cocaína. Según la policía, el uso de bodegas tanto dentro como en las afueras de la ciudad son cada vez más frecuentes y los delincuentes prefieren justamente las zonas industriales. Ante los ojos de las organizaciones criminales, este sector les llama mucho la atención por cuanto es un sector industrial. A menos de 40 días para que finalice este 2021, en el país se han decomisado más de 176 toneladas de droga, lo que confirma así que Ecuador es el país de Sudamérica no productor de cocaína que más droga incauta. Joana Ramos, 24 horas. Más noticias, más de 400.000 adolescentes de entre 12 y 17 años de todo el país retornaron hoy a las aulas de manera presencial. Esto mientras avanza la vacunación estudiantil. Finalmente, y casi 2 años después de ausencia a causa del coronavirus, las aulas vuelven a estar llenas y el sonido característico de un salón de clases se siente por los pasillos. Los amigos se reencuentran y se manifiesta esa complicidad que solo la presencialidad la hace posible. Realmente feliz y honrada de volver a ver a mis compañeros, ya que literalmente fueron 2 años en los que no pudimos vernos. Volvamos a estar acá, que poco a poco volvamos una vida común y corriente como era antes. Este lunes inició el retorno obligatorio a clases en el país, con la incorporación de más de 400.000 jóvenes entre 12 y 17 años de los bachilleratos técnicos y rurales. Un segundo grupo, los alumnos de 8º, 9º y 10º año de básica, retomará las actividades presenciales desde el próximo 6 de diciembre, mientras que el tercer grupo, todos los niveles de educación básica, regresará el 17 de enero. Siempre y toda vez que en ese cantón tengamos el 85% de los niños de 12 a 17 años con las 2 dosis de vacunación completa. Esto se suma al ejercicio del uso progresivo de instalaciones en aforos reducidos. La ministra de Educación, María Brown, visitó este lunes la comunidad de Santo Domingo de Ichubamba, en la parroquia Pintac, suroriente de Quito, para verificar el estado de las instalaciones educativas. Aquí reconoció que las instituciones que están recibiendo estudiantes tienen las condiciones mínimas para hacerlo.
Se hizo un levantamiento a nivel nacional del estado de la infraestructura. Sabemos cuántas son las instituciones y cuáles son las instituciones educativas en peores condiciones. Esas no podrán ser ocupadas, los estudiantes serán reasignados de manera temporal a otros espacios, tendrán modalidades educativas más flexibles que el resto de estudiantes a nivel nacional. La funcionaria aseguró que el gobierno intervendrá a los establecimientos educativos durante este y el próximo año, para lo cual se necesita una inversión de $650 millones. Joana Ramos, 24 horas.